Recibe un caluroso saludo. Seas bendecido en todo y prosperado, pero así como prospera tu alma. Gracias por participar de este último discipulado en esta serie que hemos estado navegando a través del libro de Hechos, y creo que esta conclusión nos va a ayudar a dimensionar lo hermoso que es la vida de las personas que Dios dejó como ejemplo para nosotros en estos últimos tiempos. Realmente es un libro tan bien diseñado, estructurado, y gracias a Dios por Lucas, que es quien lo escribió y lo dejó para nosotros. Bien, pero vamos a entregar esta reunión al Señor. Ahí donde estás, acompáñame en oración. Posterior quiero que medites en el canto que tengo preparado y después entramos a la enseñanza. Padre, gracias te doy por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos hablas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y atiendes al que te busca, al que te clama. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a nuestra vida, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo. Dios necesitamos a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos, para que tú y yo seamos parte de en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, tú mirarás como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, tú mirarás como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria.
Tú dirás qué alegre ese canto, pero no hay mejor cierre para esta serie, porque es ahora cuando vamos a entender por qué Dios dejó estas, llamémosle anécdotas, historias, relatos del libro de Hechos, sencillamente para que este reino se esparciera y que todo aquel que escuche este evangelio se comprometa a decir: la cosecha está lista. Señor, quiero participar de la misma. Qué lindo, ¿verdad? Bien, hasta el capítulo 20 que estuvimos viendo, 21, es prácticamente vemos la historia de los apóstoles con la iglesia al inicio, formando grupos llenos del Espíritu Santo y sobre todo comprometidos a predicar este evangelio por todos lados. Posteriormente vimos la historia, la experiencia de Pedro en cómo es que Dios lo usaba en gran manera, de tal manera que hasta su sombra era una manifestación del poder de Dios, porque dice que la gente sanaba a los que estaban, a los que ponían en ese trayectoria donde él caminaba. Posteriormente vemos en el capítulo 8 cuando comienza nada menos que la experiencia de Pablo y cómo es que Dios atrajo a Pablo, que antes se llamaba Saulo, pero es tan importante en la historia porque se dice que Pablo es el apóstol para los gentiles, aunque en el capítulo 10 encontramos que Pedro recibió la primera exposición o el primer encuentro por medio de la orden que Dios le ordenó o le mandó de encontrarse con la familia de Cornelio, que era un gentil, un centurión romano. Y de ahí encontramos las experiencias de cómo es que tuvo la experiencia Felipe de encontrarse también con otro gentil, que era pues un etíope, y de ahí cómo empezaron los viajes de Pablo. Entonces, desde el capítulo 12 o 13 empieza la experiencia de Pablo en las diferentes ciudades hasta el capítulo 21, que es donde vimos la semana pasada, que Pablo realiza prácticamente 3 viajes misioneros. Es interesante conocer que la iglesia gentil, más bien dicho, estaba al norte de Israel, comenzó ahí, sobre todo empezó en Antioquía y ahí en lo que le llamaban la actual Turquía, ¿verdad? De ahí él navegó a lo que se llama Macedonia, dice que el Espíritu Santo le ordenó a navegar a, que es el norte de Grecia actual. Y ahí es donde pues él imparte el evangelio a los Filipos o filipenses, a Éfeso, que bueno, Éfeso queda del lado de Turquía, posteriormente a Galacia, que eso sí está al norte de Grecia, Tesalónica, que es en Grecia, de ahí baja al sur, y ahí es donde aparece en Atenas, en Corinto, y de esa manera él regresa y elabora, y su punto de partida siempre fue Antioquía. Elabora 3 viajes. Lo curioso es que terminamos la enseñanza la semana anterior a la parte 3 de estas enseñanzas, que él llega a Antioquía y y aparece un profeta, Ágabo, y Ágabo le profetiza que si él bajaba a Jerusalén, prácticamente era el inicio de un martirio o una vía crucis, y que prácticamente él pues llegaba a entregarse a manos de los que lo iban a tomar cautivo. Curioso porque él, sabiendo su destino, él decide hacerlo.
Y cuando uno medita en esto, dice, pero ¿con qué locura uno puede hacer eso? Sabiendo qué es lo que te va a deparar, que no es nada agradable y estás dispuesto a hacerlo. Pero cuando uno está deseoso de provocar ser parte de la voluntad de Dios en la vida, no hay como llegar al cumplimiento de ese propósito. Y esto es lo admirable de de esta serie que vamos a comenzar hoy, que prácticamente el libro de Hechos, desde el capítulo prácticamente 22 en adelante, relata prácticamente los finales de Pablo, o cómo es que él culmina. Y tan importante su culminación porque es un ejemplo para la iglesia. Bueno, acuérdense que hemos estado enseñando que ¿por qué es tan importante el libro de Hechos? Porque el libro de Hechos es una figura que debiera de mostrar a la iglesia del final una conducta o una dirección de lo que ha de hacer. Por eso es que miramos, y esto es parte de lo que enseñé, de que el fin es igual que al principio. Leámoslo tal como lo dice la Escritura. En Eclesiastés 3:15 dice, lo que es ya fue, lo que será ya sucedió. Y Dios vuelve a traer lo que pasó. Y en Isaías 46:9-10 dice, acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin, póngale atención, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Bueno, entonces, con esta introducción podemos ver que lo que yo veo en el libro de Hechos me puede dar una dirección para estos tiempos. No es de que vamos a tener que morir como mártires, pero nosotros debemos de morir a lo que somos para que Cristo crezca en nosotros y que sea el Señor glorificado. Bueno, entonces, siendo así, prepárese. Siempre le recomiendo, agarre una Biblia, un cuaderno, apunte, porque eso pues permite que lo que tú retengas quede grabado en el corazón. Bueno, entonces comenzamos con el capítulo 22, donde viene la convicción y la confirmación que Pablo realmente fue diseñado para los gentiles. Cuando Pablo viene y desciende, después de la amonestación o la profecía de Ágabo, él desciende a Jerusalén. Y él se va a meter directamente a la sinagoga o al templo, más bien dicho. Y empieza él a enseñar, porque bueno, parece que Pablo tenía credenciales como ministro, como sacerdote, como enviado de estos mismos, y tenía un respeto. Pero muy pocos sabían del cambio que él tuvo, esa conversión que él tuvo. Sabían que se había desaparecido varios años y que algo raro había pasado con su vida. Y para muchos de ellos era, ¿qué está pasando con Saulo o con Pablo? ¿Verdad? En ese entonces él se llamaba Saulo de Tarso. Pablo fue el que Dios le llamó a él Pablo. Nosotros le vamos a llamar Pablo porque es el nombre que Dios le puso. Entonces, cuando los judíos o los principales judíos no soportan el cambio que él tiene, vuelven a fraguar una forma de matarlo. Y tanto es así que en una oportunidad, cuando Pablo está enseñando, cierran las puertas, dice, eso puede leer usted en Hechos 22, que cierran las puertas del templo con la intención de matarlo. Y cuando ya están procediendo, menos mal le dieron aviso a las autoridades romanas o al tribuno, le llamaban, que pues mandaron a
resguardarlo, y de esa manera preservaron su vida y lo llevaron pues ante las autoridades romanas y con los principales judíos que estaban acusando, algo muy parecido como pasó con Jesucristo, queriendo pedir la cabeza de él. Y Pablo viene y empieza a dar su testimonio. Y es cuando él cuenta su conversión, ¿verdad? Él cuenta su conversión varias veces. Entonces, dice que cuando él estaba orando ahí en Jerusalén, tuvo esta experiencia. Porque él decidió empecinadamente a mantenerse bajo esa convicción. Entonces, mire cómo dice Hechos 22, 17 al 21. Y dice así: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es como que si él hubiera tenido una visión. Y le vi que me decía, o sea, mire, él vio algo al Señor. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, dando a entender que Pablo decía, pero si yo trabajé para estos principales judíos, o sea que me van a aceptar. Pero el Señor mismo le dijo, pero me dijo, ve o sal de ahí, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Prácticamente con una, llamémosle así, una palabra como esta, no hay para dónde, diciendo, hazme caso, dice el Señor, hazme caso, porque yo te enviaré, yo te enviaré. O sea que cuando Pablo oye esta información y cuando dice que es lejos, él dice de plano que no es Jerusalén. Seguramente puede ser que me regrese a Antioquía o a un lugar. Entonces, cuando yo te contaba que lo encerraron y lo iban a matar, entonces llegaron los romanos o las autoridades del tribuno, le llamaban, y lo sacaron de esa, prácticamente de esa fraguado que lo tenían y se lo llevaron a Cesarea, ¿verdad? Ante ese concilio. Y ahí nuevamente pues Pablo vuelve a dar testimonio y ahí es donde sale prácticamente la confirmación de Dios hasta dónde es que él iba a llegar en este concilio de Cesarea. Léalo conmigo y dice de esta manera. Y acá, ahora vamos a Hechos 23. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos. ¿De dónde? Del templo de los judíos. Y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, mira, ¿cómo es eso que el Señor mismo se le presenta a Pablo para decirle que él iba a ser un mártir? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En Roma. Entonces ahí prácticamente Pablo dice, ay Dios mío, mi destino no va a ser ni en la parte norte de Israel o la Turquía actual, tampoco va a ser en Grecia, sino voy a ser enviado hasta Roma. Entonces él ya estaba ahí prácticamente sabido de parte de Dios que su destino era muy largo en todo este trayecto. Y es por eso que de este tribuno lo mandan ahora con el gobernador de Judea. Y este gobernador se llamaba Félix. Este es muy importante porque este era una persona de mucha autoridad y él, pues en sus manos estaba la vida de Pablo. Pero él, pues
trataba de ver cómo poder tener contentos a los judíos y cómo él representaba a los romanos de una forma conforme a lo que su posición le demandaba. Entonces, en Hechos 24 aparece bueno, él estaba preso, Pablo, pero empieza ahí a tener esas conversaciones o presentaciones con Félix el gobernador. Entonces, leamos ahora en Hechos 24, 25 y 27. Usted dirá, mire, pero hay muchos pasajes, sí. Tal vez aquí es bueno que yo ponga esta breve esta paréntesis. Yo estoy agarrando los versos predominantes que a mi juicio eran muy importantes, pero te recomiendo, repasa y lee los complementarios. Inclusive si estás viendo este video, ponle pausa y lee todo el capítulo 24 hasta llegar aquí para que puedas hallar o entender los detalles acerca de la importancia de esta, llamémosle así, este proceso, porque es un proceso el que tuvo Pablo. Realmente fue un proceso impresionante. Pero él, cuando estaba ante Félix, me pareció interesante este verso, porque quiero que lo leas cuando Pablo se presenta ante Félix el gobernador, y dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Entonces aquí yo quiero detenerme porque es interesante por qué es que Félix se espantó. ¿Qué es lo que a Félix lo pudo haber sobresaltado? Y es porque Pablo empezó hablando acerca de él, mire lo que dice, de la justicia. Y él cuando él hablaba de la justicia no iba a ser por medio de, por ejemplo, César, que ellos lo consideraban como un dios, o sea, los romanos en ese entonces, sino que Dios hablaba que la justicia venía de parte de Jesucristo, quien justificaba al hombre, y que era Jesucristo que pues enmendaba, y a través de él había perdón de pecados, y que posteriormente de tener ese enmendamiento de pecados, nosotros debiéramos de entonces mantener el carácter para poder mantener el dominio propio, para poder soportar cualquier adversidad que te haga cambiar tu forma de pensar, adversidad ante el pecado que pueda llegar a contaminarte, el dominio propio ante cualquier tipo de filosofía que uno pueda estar escuchando y que pueda moverte tu forma de pensar. Y de esta manera, si uno tiene esa justicia en Cristo, mantener el dominio propio en las convicciones que uno ha creído, esto te va a llevar realmente al verdadero juicio final, que es el que le llaman el juicio venidero, que es el juicio delante del Señor o el juicio delante de Dios. Y por eso es que esto rompía todo esquema, porque en ese entonces los romanos creían que César era tenía una voz como de Dios, y él de alguna manera podía hasta perdonar pecados. Y cómo podían ellos ver que alguien más podía compararse a César. Por eso es que Félix dice, se espantó. Entonces viene él y dice, uy, yo por eso me rechazo lo que dices. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y dice el 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Ahora aquí, se andaba buscando pues su ventaja, o sea, quería mordida. Esperaba que esto le diera dinero porque le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de imagínense cuánto tiempo lo tuvo detenido para poder sacarle algo. Por 2 años recibió Félix, pero al cabo de 2 años recibió Félix y vino su sucesor, que era Festo, Porcio Festo se llamaba. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso
a Pablo. Qué grueso, ¿verdad? Que la ambición de la persona, el deseo de querer tener algo, aprovecharse de él. Pero, ¿sabes una cosa? Bien dice que Dios es el que pone el querer y el hacer en las personas. Dios, por ejemplo, fue el que endureció el corazón del faraón para que no los dejara salir de la primera vez, sino que procediera a él en su endurecimiento a soportar esas plagas para que quedaran registradas. Dios permite ahorita que Pablo queda detenido porque en ese tiempo que estaba detenido, él puede escribir muchas de las cartas que tenemos ahora en nuestras manos. Realmente nada en lo que podemos ver en la Escritura no es por casualidad. Dios todo lo tiene controlado porque Él sabía que era necesario esta situación que iba a suceder con Pablo. Y cuando Pablo se presenta ante Festo, entonces él empieza y tiene nuevamente, ¿verdad?, a otro más, así como a Félix varias veces le contó su testimonio, su conversión. Ahora Festo nuevamente le comparte su conversión, pero es curioso porque ahora esto sí quedó registrado en el libro de Hechos. Y es interesante estudiarlo, cómo es que él se lo contó a él, que él era, y eso ya aparece en el capítulo 26 de Hechos, cómo es que Pablo era un perseguidor de los que seguían este camino, o los cristianos. Entonces, lea conmigo, dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Me voy a detener aquí porque yo quiero que sepas o que puedas comprender algo con relación a la vida de Pablo. Pablo al inicio, él creía que estaba obedeciendo una indicación de Dios. Él perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, creyendo que eso le iba a sacar una sonrisa al Padre. Hasta que el Padre le dice: ¿por qué me persigues? Y eso fue una confusión, un choque contra la mentalidad de Pablo, sabiendo de que lo que él había hecho no era correcto. Y eso nos debe hablar a nosotros en el sentido de que medita en todo lo que haces. Si por buscar a Dios tal vez crees que eso agrada al Padre, pero realmente lo único que haces cosas que realmente no le sacan una sonrisa. Y eso nos debería meditar: Señor, ¿cómo puedo sacarte una sonrisa? ¿Cómo puedo sacarte una sonrisa? ¿Cómo hacerlo? Y de esta manera te puedo asegurar que Dios puede hablarte de mil maneras. Bueno, pero sigamos viendo. Mire cómo terminan estos versos. En el verso 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé. Mire eso, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hasta en las ciudades extranjeras. ¿Sabes qué me hace meditar en esto? Que en estos últimos tiempos hay mucha presión sobre muchos creyentes para que nieguen su fe, o por lo menos para que vivan, como diríamos, de la secreta. O sea, se vuelve tal vez tan vergonzoso, o tal vez se vuelve frustrante el hecho de que Dios no me respondió en otra oportunidad. Y si hoy empiezo yo a hablar del Señor, lo primero que me van a decir: pero si mírate cómo estás. Como que dice: Dios no te ha rescatado.
Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Que termina callando la boca, o algunos dándole la espalda, como en este caso que él forzaba a blasfemar a otros. Y yo le pido a Dios que no importa la situación que estemos viviendo, no importa si el juicio que tienes es duro, ten la seguridad que Dios está con nosotros en todo momento. Y de esta manera, que tu vida se vuelva un testimonio. Porque Pablo, ante nuevamente él dijo, yo solo estoy para dar testimonio. Y aquí, él terminando su testimonio nuevamente a Festo, ¿verdad? El nuevo que estaba como gobernador. Y le dice de esta manera, mire cómo dice. Que dice que Dios le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido para ti. Cuando Jesús se le aparece, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, esto es lindo, mire, que él le habla a Festo diciéndole, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Hermoso esto, saber de que si algo Dios está provocando es que en estos últimos tiempos, no importa la situación que tú estás, puede ser con tu familia, puede ser con tus compañeros de trabajo, puede ser con relaciones, con amigos. No te avergüences de compartir lo que tú has creído y lo que el Cordero, lo que el León de Judá hace en tu vida. Que te mantengas firme, creyendo que si Dios te puso la oportunidad de poder dar testimonio de lo que Él es porque aún así le puede ser muy útil. Que nuestra vida se convierte en algo que digamos, Señor, yo quiero ser útil para ti. Pablo lo miraba. Mire, cuando uno mira el libro de Hechos y todos sus registros, lo único que uno puede decir es que Pablo daba testimonio y aprovechaba cualquier oportunidad. Inclusive dice que en una de estas pláticas con este gobernador aparece Herodes Agripa. O sea, ¿se acuerda que hablamos de que habían diferentes Herodes? Herodes el Grande, Herodes el que juzgó a Juan el Bautista, y después tenemos a los Agripa. Agripa I, que era el que murió engusanado, y Agripa II, que es el que en esta historia Pablo dio testimonio. Más bien dicho, que cuando Festo iba a entrevistar a Pablo nuevamente para escucharlo, estaba Agripa de visita y él le dijo, yo también lo quiero escuchar. Bueno, pero leamos esta parte y ya estamos llegando a la parte final del capítulo 26. Y dice de esta manera. Entonces, cuando Agripa, el rey Agripa, o el rey Herodes, Agripa II, oyó a Pablo, él casi cree, dice, porque Pablo cuando le empezó a dar su testimonio, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees, puedo sentir en mi espíritu que tú crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, wow, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, o todos los que hoy me leen en los hechos, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto de estas cadenas. En otras palabras, le está diciendo que todo aquel que está leyendo esta porción de la Escritura ahora, en el futuro, en estos tiempos que estamos viendo hoy,
pueda hacer lo mismo, que no se avergüence de testificar para provocar que todos los que escuchen este mensaje crean. Y Pablo dice, que me imiten en todo, excepto que estén encadenados, pero si es necesario pasar algún tipo de prueba, pues que crean que yo estoy con ellos. Total es que cuando Pablo termina con el rey Agripa y que estaba ahí Festo le dice a Agripa, bueno, Pablo ha apelado a que como romano se le juzgue por la ley de Roma. Pablo lo hacía pensando, él dijo, la única forma que yo puedo hacer para que me lleven a Roma y poder estar delante de César o cualquier autoridad es que yo pida ser juzgado allí. Bueno, y eso fue lo que dice la Escritura ya en el capítulo 27, que él fue enviado a Roma. Dice que, bueno, entonces él vino y buscaron una embarcación, lo subieron y él se fue. Y él tuvo la gracia que en este tiempo la persona que lo pusieron a custodiar tuvo gracia para con Pablo para que aquellos que estaban cerca de Pablo, porque Pablo tenía discípulos, Pablo tenía incluso compañeros de la milicia que estaban pendientes de Pablo y estos llegaban a visitarlo y a atenderlo. Mira cómo dice Hechos 27:3, dice así. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, ¿verdad? Entonces, Julio era su carcelero. Pero después dice en el verso 9 del capítulo 27, y habiendo pasado mucho tiempo, diciendo ya, bueno, que es importante que, aquí ya me estoy adelantando y es importante relatar esta historia. Entonces dice que a Pablo le buscaron una embarcación que llegara a Roma. Lo suben a ese barco y en el trayecto se encuentran con inclemencias del clima terribles, fuertes. Tanto es así que van en diferentes rutas, sitios en la ruta, y dice que el clima se empezó poniendo peor y que Pablo mismo le recomendaba que no siguieran porque esto pues podía llegar a a algo que podrían lamentar, ¿verdad? Bueno, para que usted lo pueda leer, así fue como él se los dijo en el verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, o sea, en la navegación, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba allá al capitán o al que estaba en la embarcación. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Oiga eso, perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo estaba diciendo de que si ellos permanecían así, iban a poner en riesgo la vida de los que estaban ahí. Pero el centurión daba más crédito al piloto, o sea, Julio, diciéndole, no, siga, porque tenemos la encomienda de llegar hasta Roma. Y al patrón de la nave, a lo que Pablo decía. Y dicho y hecho, dice en el verso 27, el que estamos leyendo, que se cumplió pues prácticamente lo que Pablo indicaba. Pero es interesante cómo es que el clamor de Pablo hace de que esta embarcación, aunque pues naufragó, pero todos se salvaron. Mire cómo dice Hechos 27, verso 34 al 36. Después vamos a leer del 41 al 44. Está muy pequeño, pero puedes leerlo en tu Biblia. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, porque estaban muy nerviosos todos, porque la embarcación estaba muy fuerte y ni comían, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de nosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan
y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Imagínense cómo estarían de nerviosos. Y dice el 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, o sea, en un lugar donde se encontraban y estaban pues arrecifes, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Aquí encontramos que este era un barco de presos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, el que lo estaba custodiando, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, en parte en tablas, parte de cosas de la nave, seguramente algunos que no nadaban, pudieran flotar. Y así aconteció que todos se salvaron, salieron a tierra. Entonces, de esta manera, prácticamente se cumplió el cumplimiento de la declaración que Pablo les dijo. Esto va a ser un perjuicio y puede estar en daño a todos los que estamos, y literal, pues se dañó la nave. Pero después Dios le dio la palabra, la convicción a Pablo de que nadie se iba a perder. Oye lo que le dice, nadie se iba a perder. Entonces ellos, ¿dónde encallaron? En una isla, y la isla se llamaba Malta. Es muy interesante porque aquí empezó algo muy interesante. Dice la historia que cuando todos estuvieron llegando a la isla, los nativos de ahí los empezaron a tratar humanitariamente. O sea que les empezaron a dar bebida, o sea, agua y algún alimento, y empezaron a atenderlos. Y cuando se juntaron, empezaron pues el clima, me imagino que las temperaturas eran bajas porque hicieron una fogata para calentarse, y cuando estaban poniendo estos arbustos, aparece una serpiente en el arbusto que Pablo tomaba, y mire lo que pasó. Entonces dice Hechos 28, ya estamos en el capítulo 28, que es prácticamente como finaliza el libro de Hechos. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, de Pablo, se decían a unos otros: ¡ay Dios! Ciertamente este hombre es homicida, ciertamente este está pagando los platos que quebró. Este hombre aquí, con una serpiente ahí, ya no es necesario que lo manden a juicio, aquí mismo se va a morir. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. O sea, diciéndole, aún el mar le dio vida, pero ahora el plano muere. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Esto es muy particular. Uno dice, pero ¿por qué cierra la historia de esta manera? Recuerden, hemos estado hablando que como es la iglesia el fin, va a ser la iglesia el fin de los hechos. Pues el Señor nos dice en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Tomarán serpientes en la mano, dice, y esta no les hará daño. En otras palabras, la figura de la serpiente es que la serpiente es figura de Satanás, porque él es llamado la serpiente antigua. Y él solo viene a matar, robar y destruir. Y él va a querer, pues, raer, que él quiere quitar de la faz de la tierra todo creyente que exista. Pero aquí encontramos el testimonio de alguien que demuestra que en Cristo Jesús nosotros tenemos autoridad. Oye, en Cristo Jesús tenemos autoridad.
porque así lo dice Marcos 16, que todos aquellos que a los que en Él creen, tienen autoridad. Y yo te digo a ti, tú que me estás escuchando, recuerda, en Cristo Jesús, tú tienes la autoridad. Tú puedes tener la autoridad para reprender, para echar fuera demonios, para reprender el temor, el rencor, toda angustia, todo tipo de cosa adversa en tu vida, tú la puedes reprender. En estos días estuvimos orando por una mujer que tenía, y miramos ahí cómo es que tenía como punzones en nuestros ojos, y oramos para que fuera libre y reprender toda obra del diablo y decirle que en el nombre de Jesús sea libre. Tú tienes la autoridad para poder reprender. Y esto fue lo que pasó con Pablo. Y es más, cuando vean que esa autoridad está en nosotros, muchos se van a asombrar. En el caso de Pablo dice que muchos se asombraron de tal manera que creyeron que parecía un Dios. No es que nosotros seamos dioses, no, pero nosotros tenemos la semejanza de Dios, porque al tomar nosotros la Santa Cena continuamente, estamos tomando su naturaleza. Y como dice Jesús, como es el discípulo, como es el maestro, así será el discípulo y más. Nosotros podemos aprender de Jesús para que asombrar a toda la gente de lo que sucede en todo. Entonces, esta historia es hermosa porque de ahí dice que Pablo, pues con esto hace milagros en esta isla. Recibe pues un respeto de los aldeanos, y el mismo jefe de esta comunidad atiende a Pablo porque lo miran con respeto. Pero tenía un familiar enfermo y Pablo lo sana, y Dios permite que hayan milagros. Igual en estos últimos tiempos, Dios va a permitir que en medio de nuestras prisiones, en medio de nuestras tribulaciones, podamos hacer milagros en el nombre del Señor. Mire cómo dice Hechos 28, ya casi estamos finalizando, pero quiero que le pongas atención. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, aquí en la isla de Malta, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Qué lindo esto, porque Dios nunca va a permitir que aquellos que crean en su nombre y obren en su nombre sean avergonzados. Yo lo miro en mi vida, yo no dudo que donde voy, Dios haga un milagro y poder ver que la bendición de Dios caiga a ese lugar. Pero ¿cuál es la conclusión? Que uno recibe el respeto, el favor de las personas que están ahí. Entonces, yo te quiero decir que no te avergüences de orar por los enfermos. ¿Ves alguna persona con alguna situación en su vida, temor, angustia, aflicción? Ora para que pueda ser libre y no te canses de dar testimonio de Jesucristo como el Rey de la vida tuya, y que pueda ser el Rey de la vida de esta persona por el cual tú oraste. Bueno, entonces lo suben al barco y Pablo pues navega a Roma. Cuando llega a Roma, ya finalizando este capítulo 28, dice que él convoca. Acuérdese que Pablo tenía las credenciales como pues credenciales de los principales judíos de la sinagoga. Él no las iba a tirar, él las seguía guardando porque dijo, estas me van a servir. Y con esas identificaciones él manda a llamar a los principales judíos de las sinagogas en Roma y se acercaron a escuchar. Entonces, léalo conmigo y dice así:
Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y dice que él empezó a mandar estas credenciales, estas invitaciones a los principales, y dice en el verso 21. Entonces ellos le dijeron: mira, Pablo, nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Cómo así? O sea, Pablo cuando los llamó y les dijo: miren, no sé si ustedes han escuchado algo de mi persona, porque en algunos tienen comentarios míos. Y él les dijo: no hay ningún problema. Pablo no les dijo por qué lo estaban persiguiendo. No, él sencillamente dijo si habían recibido y habían escuchado algo en contra de él. Pero como no habían escuchado nada, él vino y él empezó a predicarles. Y él dice en los versos siguientes que muchos de los que estaban ahí recibieron el evangelio, recibieron en su corazón a Cristo o se convirtieron. Pero, bueno, más bien dicho, pocos diría, porque dice ahí que fueron muchos los que lo rechazaron. Y al rechazarlo, prácticamente le dieron la espalda, le dijeron: no, y con razón ya sabemos por qué vienes preso. Y entonces viene Pablo y termina el libro de Hechos, con esta profecía, que es algo que creo yo que va a pasar en estos últimos tiempos. Bueno, solo leamos cómo fue lo que le dijo con relación a estos que escucharon el evangelio, el testimonio de Pablo. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra de ella, decían estos principales judíos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como los profetas. Muchos creyeron, o más bien dicho, pocos creyeron, pero muchos lo rechazaron. Y después, cuando ya están por irse, él les dice: saben, hay un verso en Isaías, capítulo 6, 9 y 10, que les habla a ustedes, que dice, qué grueso esto, léalo conmigo, porque es lo que puede estar pasando en estos últimos tiempos. Ve a este pueblo y diles: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto lo escribió Pablo en Hechos 26 y 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Prácticamente es el mismo mensaje que prácticamente Dios daba al pueblo israelita cuando ellos se contaminaban con la idolatría u otras filosofías, donde decía, pues, me levantan las manos, pero su corazón está lejos de mí. Tratan de verme, pero como que si tuvieran delante de sus ojos un velo. Y aquí mira, se ha engrosado como si tuvieran un caite, un cuero alrededor del corazón. En estos últimos tiempos, no te canses de hablar de Jesús. Por supuesto que van a haber muchos que te van a negar, que van a posiblemente no creer, no estar de acuerdo. Es más, aunque se llamen cristianos, porque en esa época estamos hablando que esos eran los religiosos de la época, ellos dicen: no, nosotros vamos a seguir en esta forma como creemos a Dios. No te avergüences. El Señor tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Y sobre todo aquel que no se avergüence, Dios dice que lo exaltará, lo levantará, pero al que se avergüence de él, dice que Dios se avergonzará de él en aquel día.
cuando estemos delante del tribunal de Cristo o llamado el bimá de Cristo. Yo te animo a que hoy le digas, Señor, ayúdame a terminar o a vivir como Pablo vivió. Y dice que Pablo, sus días, y con esto finaliza el libro de Hechos, con estos versos, donde dice de esta manera. Léalo conmigo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y sin impedimento. O sea, en otras palabras, él no se avergonzó hasta en el último momento. Dice que, ¿por qué permaneció 2 años? Porque después ya fue juzgado. Da la impresión que en este tiempo él compareció ante César y fue condenado. Y él dice que, pues, hay historias que mencionan que él murió, ¿verdad? De alguna manera. Yo hoy te animo a que tú puedas decirle, Señor, permite que yo pueda vivir el libro de Hechos en mi vida. Permite que yo pueda hacer un testimonio del libro de Hechos en mi vida. Permite que yo pueda recibir del Espíritu Santo continuamente en mi vida. Que no me avergüence de ti, Señor. Porque si tenemos, ¿sabe cuál era la esencia de que descubrieron a lo largo del libro de Hechos? Que la única forma de permanecer firme, poder estar unidos, era llenos del Espíritu Santo. Y que tú puedas decirle, Señor, déjame como ellos tener el Espíritu Santo en mi vida. Y que ese poder de Dios me permita serte útil. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti, quiero bendecirte y pedirle a Dios que se convierta en ti en una revelación, en una convicción y en una certeza, para que tú sepas que Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir en gran manera. Padre mío, ahí yo quiero orar por aquel oyente que ha estado pendiente de este mensaje. Te ruego, Señor, que lo bendigas y que seas tú propicio en su vida. Te ruego, oh Dios, que seas tú, Señor, galardonador de aquellos que te buscan. Que tú, Señor, recompense al que te busca. Bendícelo. Señor, desciende, que tu Santo Espíritu descienda y guarde, proteja, Señor, aquel que te busca y aquel que te sirva. Te lo ruego, Señor, que lo bendigas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga, sean todos bendecidos.